Veamos cómo puede la artroscopia ayudarnos a evaluar y diagnosticar nuestros pacientes con dolor cubital de la muñeca. No tengo ningún conflicto de interés en esta charla y lo que yo querría es presentarles 8 etiologías de posibles dolores de cubital de la muñeca y ver en qué la artroscopia de muñeca puede ayudarnos. Y empezaremos de proximal a distal por 4 patologías de la articulación radiocubitocarpiana. Subiremos luego a la articulación mediocarpiana para ver 2 entidades patológicas y acabaremos viendo cómo la artroscopia también nos puede ser útil fuera del carpo, es decir, por ejemplo, dentro de la articulación pisopiramidal o incluso en un plano extracapsular a nivel del tendón distal del extensor carpio-ulnaris. Pues empecemos valorando la superficie distal del cúbito distal. Y tenemos 2 posibilidades patológicas. La una es, por ejemplo, en los pacientes que tienen una gran perforación central del disco del fibrocartílago triangular, pero que en cambio tienen un cartílago articular distal del cúbito absolutamente perfecto. En estos pacientes debiéramos buscar otra causa de dolor del compartimento cubital de la muñeca. En cambio, habrá pacientes en los cuales hemos descartado cualquier etiología del dolor cubital que tienen un complejo fibrocartílago triangular íntegro y que si nos metemos debajo a nivel de la articulación radiocubital distal encontraremos lesiones condrales importantes de este cúbito. Pensemos que no todo acaba en el complejo fibrocartílago triangular y si no hallamos, busquemos e incluso busquemos más abajo. A nivel del semilunar, pues en los complejos en los síndromes de impactación cúbito-carpiana encontraremos lesiones condrales severas del margen cubital del semilunar. Y si las hallamos y encontramos un complejo fibrocartílago triangular íntegro, debemos ir abajo, porque seguro que el cúbito estará mal. Y en otros pacientes que encontremos estos flaps cartilaginosos polares del semilunar, estas son lesiones traumáticas agudas. En estos pacientes no hace falta que vayamos abajo, no habrá nada debajo. Regularicemos estas lesiones y les habremos ayudado. El menisco homólogo. ¿Qué es el menisco homólogo? El menisco homólogo es este receso sinovial que ven ustedes en esta pantalla. Este receso sinovial se encuentra entre piramidal y la porción distal del disco del complejo fibrocartílago triangular. Pues hay ciertos pacientes, yo lo veo mucho en tenistas, por ejemplo, en tenistas jóvenes que llevan muchos años dándole fuertes golpes a la raqueta. Este meniscoide se endurece y al endurecerse les da dolor al pellizcarlo en desinclinación cubital y además les da dolor porque ocasionan una lesión condral en espejo a nivel de la cara ulnar del piramidal. Si resecamos ambos, tanto el meniscoide endurecido como logramos la lesión del piramidal, el paciente mejorará al cabo del tiempo. El piramidal. El piramidal puede tener también lesiones condrales. No son frecuentes. Normalmente se asocian a algún tipo de inestabilidad de la hilera proximal del carpo. En esta imagen ven ustedes el receso prestiloideo, que es este agujero que vemos que es absolutamente anatómicamente normal, y la lesión condral. Si encontramos una lesión condral, busquemos algo, busquemos una laxitud de la hilera proximal del carpo. ¿Y qué más puede tener el piramidal? Pues puede tener lesiones condrales no volares, sino dorsales. Normalmente esto es un síndrome del estilo piramidal. La estiloides piramidal impacta en el reborde dorsal del piramidal
ocasiona la condropatía y estos flaps articulares que ven. Normalmente resecando estos flaps y reduciendo el tamaño de las estiloides, nuestro paciente mejorará del todo. La articulación lunotriquetral. No confundamos nunca un semilunar tipo 2 de Viegas que tiene dos carillas articulares, una para capitate y una para ganchoso, con un step o un gap de la articulación lunotriquetral. No debemos caer en este error. ¿Por qué? Porque la laxitud de la articulación lunotriquetral no es ni por step ni por gap, es por una hipermovilidad en flexioextensión del piramidal. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar a la hora de evaluar a nuestro paciente que sospechamos pueda tener patología de laxitud o de inestabilidad a nivel de la articulación entre semilunar y piramidal. Y el polo proximal del ganchoso es otra de las causas no muy frecuentes, pero que existe, del dolor cubital de la muñeca y normalmente se da asociado a una laxitud de la lunotriquetral de abajo. Entonces, si nosotros encontramos una laxitud a nivel lunotriquetral, vayamos a mirar siempre el polo proximal del ganchoso, porque si solo tratamos abajo y dejamos la condropatía, nuestro paciente no acabará de mejorar. La pisopiramidal es causa frecuente de dolor cubital del carpo. Y el problema que tenemos es que entre la articulación pisopiramidal y la ulnocarpiana, más de la mitad de la población no tienen comunicación directa. Hay una membrana sinovial capsular que tapa la entrada a la pisopiramidal, pero que permite, por ejemplo, que se amontonen derrames a nivel de la pisopiramidal. Si nosotros vencemos y agujereamos esta cápsula que está tapando, podremos acceder a ver dentro de la pisopiramidal. Y si además necesitamos trabajar en ella, nuestros amigos de Valencia, el doctor Carratalá, el doctor De Lucas y sus compañeros de equipo, describieron un portal directo pisopiramidal. Este portal directo nos permite mirar desde 6R y trabajar desde el portal directo dentro de la articulación y con ello ayudaremos a muchos pacientes con dolor persistente pisopiramidal. Y la tendinopatía distal del extensor carpio ulnaris. Este tendón es extraarticular y es una de los componentes. Mi mentor, Marc García Líaz, tiene publicado el Four Leaf Theory about the ulnar carpal pain. Y este es el sexto. Es el complemento extraarticular al diagnóstico diferencial del dolor cubital de la muñeca. Pues bien, aunque sea extraarticular, la artroscopia nos puede ayudar perfectamente a solucionar muchos de estos pacientes. Recordemos, el extensor carpio ulnaris tiene su vaina propia que lo une al cúbito durante los ejercicios de pronosuperación, pero además está recubierto por el retináculo extensor que en su camino hacia el pisiforme. Y queda un espacio virtual entre el tendón y el retináculo. Pues si nosotros desde el portal 6R, ampliándolo con el sinoviotomo, metemos nuestra cámara, nosotros podremos acceder a ver el ecudistal. El ecudistal a su vaina. Veremos el retináculo, veremos el ecu y allí nosotros podemos trabajar sin tener que incidir con una cirugía abierta sobre este tendón del ecu. Ha sido una charla muy cortita. Algunos tips and tricks sobre diagnóstico artroscópico del dolor cubital de la muñeca.
Primero, seamos siempre sistemáticos. Empecemos por abajo y vayamos subiendo para arriba. Y que no nos dé reparo meternos en la radiocubital distal si nos hace falta. Y para llegar a un correcto diagnóstico tenemos que poder llegar a cualquier rinconcito de los 3 niveles articulares o extraarticulares. Y para ello debemos dominar los portales polares. Solo con portales dorsales no seremos eficientes. Para ello, los cursos de cadáver son la forma ideal de dominar y perder el miedo a hacer los portales volares. Trabajemos siempre con mínima tracción y eso es otra cosa que tenemos que aprender mientras hacemos nuestros cursos artroscópicos en cadáver. Con poca tracción nosotros podremos evaluar bien laxitudes, malalineaciones. Con mucha tracción perdemos mucha información. Y sobre todo, exploremos bien a nuestros pacientes y ya vayamos con un diagnóstico preconcebido antes de ir al artroscopio. Los hallazgos artroscópicos no son patológicos a menos que casen con la etiología, sintomatología y exploración de nuestro paciente. Bueno, habrá más vídeos, o sea que si se suscriben al canal tendrán aviso cuando los publique. Y si le dan un like al vídeo, pues genial, porque así más gente podrá verlo gracias al algoritmo de YouTube. Les deseo lo mejor y sigamos aprendiendo las ventajas de dominar la técnica artroscópica de muñeca y de mano.